nuestro tema es parcialización y polimorfismo. En este tema iniciaremos con parcialización. Tenemos que la parcialización es uno de los conceptos básicos sobre tipos de definiciones de funciones en Haskell. Como lo dice acá, las funciones de más de un argumento pueden interpretarse como funciones que toman un argumento y devuelven otra función con un argumento menos. Un ejemplo, creamos la variable int, la función suma, y recibimos los datos in, donde la función lo que va a crear es recibir dos parámetros y devolvernos la suma de los dos en una sola variable. También existen parcialización con tres argumentos. El ejemplo más claro es el que visualizamos, donde tomamos como ejemplo una multiplicación de tres valores. Creamos la variable, la función mult, declaramos las tres variables que van a ingresar, separadas cada función por sus paréntesis. Es importante en este caso porque la primera operación que entraría a realizar es la operación más interna, el paréntesis más interno que tiene esta función, donde mul toma un entero x y devuelve la función mul x, que toma un entero y devuelve la función mul x, y que toma el entero z, devolviendo la multiplicación de x, y y z multiplicados. Podemos ver el ejemplo, cómo se escribiría en código. Aplicación parcial. Las funciones que toman sus argumentos de uno en uno se llaman currificadas. Las funciones de sum y de mul son currificadas, como lo hablábamos anteriormente. Hoy vamos a hablar sobre el polimorfismo, la capacidad de un objeto que adquiere varias formas. El uso más común del polimorfismo es programación orientada a objetos. Da cuando se utiliza la referencia de una clase padre para referenciarle al objeto del hijo. Entonces, como se ve en el ejemplo, acá lo que hacen es extender una clase A para la clase B y lo mismo hacen con la clase C. Entonces, ese es un ejemplo para Java. Ahorita seguiremos hablando para Haskell. Entonces vamos a definir en sí qué es el polimorfismo. Es una característica de los lenguajes que permite manejar valores de distintos tipos usando una interfaz uniforme. Se aplica tanto a funciones como a tipos. Una función puede ser polifórmica con respecto a uno o varios de sus argumentos. La suma puede aplicarse a valores de diferentes tipos como enteros y reales. Un tipo de datos puede ser polimórfico con respecto a los tipos de elementos que contiene. La inferencia de tipos. Los tipos de inferencia es una característica predominante en los lenguajes de programación funcional, tales como ML, Haskell, que es el que nosotros estamos viendo, y en el que vamos a aplicar un ejemplo más adelante. C y Bala y OCaml. Estos son los lenguajes que tienen como la funcionalidad. La inferencia de tipos acciona automáticamente un tipo de datos, una función sin necesidad de que el programador lo escriba. Ejemplo, este es el ejemplo en el que vamos a ver cómo se aplica la inferencia en los tipos. Entonces, una inferencia de la función longitud de listas en Haskell se puede definir de la siguiente forma. Entonces, la función longitud denota, acá lo que vamos a ver cada uno de los pasos. Los cuadrados denotan la lista vacía, el print resto denota la lista forma como elemento print, ocasionando el resto, o construyó el resto, perdón. El operador punto y coma es el de la lista. Entonces en este caso quedaría la función longitud definida en 0 es igual a la longitud del resto igual a 1 más 1. Entonces eso daría que la longitud de A inferencia igual. Entonces esto es básicamente como un ejemplo de inferencia de tipos. Todos los tipos de polimorfismo son dos. ADOT
y el universal. Entonces el lado tiene coerección y sobrecarga. Entonces, dado aparente trabaja sobre un número finito de tipos no relacionados, que como les decía es la sobrecarga y la coerción. Y el universal o el verdadero trabaja sobre un número potencialmente infinito de tipos con ciertas estructuras comunes, paramétrico de generosidad y de inclusión es de herencia, como lo veíamos en el ejemplo de inicialmente eh, de Java. Entonces esto es todo del polifirmos. Muchísimas gracias.